clara de lo que yo como miembro de una iglesia debo de hacer. Como pastor es una enseñanza muy clara que es lo que yo debo hacer. Nuestro Señor Jesucristo demanda que seamos cristianos para luego convertirnos en discípulos. Y repito, resumo el texto que acabo de exponer teológicamente, y es que lo primero que yo debo de hacer es solo en privado, a la madrugada, a las 3 de la mañana. Esa se calcula más o menos que fue la hora en la que nuestro Señor Jesucristo estuvo orando en el huerto de Getsemaní antes de ser entregado por Judas. Bien, lo primero que debo hacer, si no tengo necesidad o si tengo necesidad en mi vida, que por lo regular todos tenemos necesidades en nuestras vidas, es postrarme rostro en tierra y decirle: Padre mío, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aquí estoy presente para que por favor usted escuche mis oraciones. Eso es postrarse el rostro en tierra. Y como ya estás muy viejo, ya estás anciano, o estás muy joven pero estás muy enfermo, entonces te sientas. Qué bueno sería arrodillado, pero te sientas y empiezas a arrepentirte de tus pecados, humillarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y confesar todo lo que tenemos adentro, todos nuestros pecados, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, ya me dedico a abandonar mi mala conducta, lo mentiroso, lo ladrón, lo asesino, lo fornicario, lo adulto, todo empiezo a abandonarlo. Es una forma progresiva, abandonar su mala conducta, ojalá fuera de inmediato, pero eso es muy complicado. Y después de eso me voy donde mi pastor y le digo: pastor, ya me humillé, ya me arrepentí, ya confesé mis pecados ante la presencia de Cristo Jesús, estoy abandonando mi mala conducta en una forma amplia y progresiva. Y estoy aquí para que usted por favor se disponga y me bautice en aguas. ¿Ya? Venga, entonces camínelo acá a la piscina. Y le dice: no, pastor, usted me bautiza como bautizaron a Cristo Jesús en el río. ¿Ya? Entonces aquí nos tiene que llevar al Jordán. No, un momentico, yo no estoy diciendo eso. Que te lleve el pastor a un río. Y ya pues, si es que está en el medio del desierto y no hay agua en miles de kilómetros, pues hombre, entonces con una vasija de agua y échese agua. Ahí esa sería la otra, ¿no? Pero es que normalmente cerca de en las ciudades siempre hay un río, al menos aquí en Colombia, ¿no? Y no me queda la menor duda que en Europa también, ¿ya? Y en Estados Unidos, no faltaba más, las playas, todo esto, bien. Después de que el pastor lo lleva a un río, lo sumerge en agua y sale, en ese momento usted, estoy repitiendo mucho, pero es para que le quede claro, usted en ese momento hace la declaración de fe y listo, ya quedó. Hasta ahí es cristiano y ya, pero de ahí para adelante la iglesia se quedó ahí, ya está todo el mundo tranquilo, el pastor está tranquilo y la membresía de la iglesia, pero tenemos que hacer el discipulado, tenemos que seguir el discipulado, ¿ya? Entonces, ¿qué sigue a continuación? Después de haber nacido de nuevo, o sea, después de haberse bautizado en aguas, después de haberse bautizado a través del Espíritu Santo con la declaración de fe, después, ¿qué se sigue? Es empezar el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Empezar precisamente por meditar el libro de la ley de día y de noche. Debe hacer exactamente eso, debe de dedicarse a pensar, a decir y a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra predicando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como discípulos, como cristianos discípulos, debemos de hacer? Es exactamente lo siguiente: un cristiano discípulo es aquel que está aprendiendo y enseñando la verdad y nada más que la verdad,
escrito está. Esta verdad la podemos hallar en Juan 8, 31 y 32, versículo 31. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si una persona creyó en Cristo Jesús, es una persona que profesa la fe en Cristo Jesús y ha nacido de nuevo. Esto quiere decir que es un cristiano. Y les hizo una aclaración, les dio una enseñanza perdón, a esos cristianos que habían creído en él, o sea, lo que hoy en día somos aquellas personas de nuevo. Nos hizo a ellos la siguiente aclaración, que nos la está haciendo ya a nosotros a través del Espíritu Santo perdón, en la Biblia. Se la repito otra vez, Juan 8, versículo 31 y 32, versículo 31 perdón. Jesús se dirigió entonces a los cristianos que habíamos creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y podemos tomar como punto de referencia con respecto a esta enseñanza, escrito está en Primera de Timoteo 2, en Primera de Timoteo 2, versículo 4 al 6, perdón. Repito, escrito está en Primera de Timoteo 2, versículos 4 al 6, versículo 4, pues él quiere, que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Versículo 5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, quien dio su vida como rescate por todos, y este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Un cristiano discípulo, dirán ustedes, pero ¿por qué el pastor hace tanto énfasis en un cristiano discípulo? Porque para ser discípulo se tiene que ser cristiano, y para ser salvo se tiene que ser cristiano discípulo. No se es salvo siendo solamente cristiano. Miremos esta característica de un cristiano discípulo: es aquel que se entrega de forma deliberada su vida para el bien espiritual de los demás, así como Cristo se entregó su vida para nuestro bien. Un verdadero discípulo es aquel, como repito, es fiel copia de Cristo Jesús en la forma de pensar, decir y hacer. Un verdadero cristiano discípulo es aquel que medita el libro de la ley, que se dispone a meditar el libro de la ley de día y de noche. Esta verdad la podemos hallar, repito nuevamente, escrito está en Josué 1, capítulo 7 al 9, y le dice Dios a Josué, y nosotros debemos de tomar esto como enseñanza, como verdaderos cristianos discípulos: solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer el 10% de la ley, el 50% de la ley, no. Solo te pido que seas fuerte y valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Está en la Biblia, los 10 mandamientos. No te apartes de ella, ni a la izquierda ni a la derecha, solo así tendrás éxito donde quieras que vayas. Es un regalo, una promesa hermosísima que Dios nos da a nosotros los cristianos discípulos, y es que la única forma que podemos tener éxito en este cristianismo discipulado en práctica es recitando el libro de la ley de día y de noche. Versículo 8, recita siempre, quiere decir meditar, leer, estudiar el libro de la ley de día y de noche, y cumple con cuidado todo
lo que en ella está escrito, y esta es la promesa: así prosperarás y tendrás éxito. Versículo 9 nos dice que es una orden: ya te lo he ordenado, ser fuerte y valiente, y no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Un verdadero cristiano discípulo es aquel que está aprendiendo y enseñando la verdad a su prójimo. Damas y caballeros, un verdadero cristiano discípulo es el que se entrega, repito, de una forma deliberada para el bien espiritual de su prójimo, así como Cristo nos enseñó. Esta es la única forma, siguiendo estas enseñanzas, en que nosotros podemos obtener la salvación. Y ahí es donde vuelvo al inicio adelantado de esta conferencia, y es lo siguiente: que a las personas no se les está enseñando que debemos de ser discípulos después de ser cristianos, pero debemos de ser discípulos, ¿cómo así? En obediencia. Si les voy a colocar un ejemplo: si una persona es casado y tiene una segunda dama de compañía, esta persona debe seguir con su matrimonio y alejarse totalmente de esa compañía. Ay, no, pastor, es que es muy difícil. Sí, pero entonces usted no va a ser salvo. Y es lo más importante que nosotros debemos de tener de presente en nuestras vidas: mi salvación. Hay dos cosas importantes, y vuelvo y se las repito, no me canso de repetírselas. Primero, es obediencia a Dios total, 100%. Segundo, preocuparme por mi salvación, para después preocuparme por la salvación de mi familia, y después por la salvación de la membresía de la iglesia, y después por la salvación de todo el mundo. Y permítanme recordarles también, podemos ubicar en la Biblia Mateo, donde podemos casi cerrar con broche de oro, con la siguiente cita bíblica, que nos lo enseña la Biblia precisamente, y no es solamente una enseñanza, sino que es un mandato. Y esto es para nosotros los pastores. Qué pena ser tan atrevido, pero con mucha humildad, queridos hermanos, y no solamente para los pastores, para los evangelistas, para los predicadores. Y esto no es solamente responsabilidad para nosotros los pastores, los evangelistas, los predicadores. Esto es responsabilidad de cada ser humano que en verdad quiera ser salvo, ser cristiano, para luego ser discípulo en obediencia. Y aquí tenemos cuando dice la gran comisión, escrito está en Mateo 28, versículo 16 al 20. Es una cita muy conocida, demasiado trillada en las iglesias cristianas. Ya, la gran comisión, Mateo 28, versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Y aquí viene este misterio revelado, esta promesa maravillosa para concluir proyecto, plan de salvación, vida eterna. En Mateo 28, versículo 19, cierro este proyecto, plan de salvación, vida eterna. Se lo voy a leer de dos formas. Una, en la primera forma, el Mateo 28, versículo 19, se lo voy a leer de una forma acomodada primero, y después vuelvo y lo leo de la forma en que realmente debe de ser, porque es que el plan de salvación, vida eterna para el ser humano se está enseñando acomodadamente al pastor, al predicador, al conferencista. El conferencista, el pastor, el predicador se preocupan
por hablar bonito y por hablar cosas maravillosas, cifras, estadísticas y acontecimientos y fenómenos y toda esta cosa, y él queda bien y el plan de salvación cada media. Es que ni siquiera lo mencionan, pues. Solamente cuando dicen pasen al frente, hagan la declaración de fe, como por no dejar, como por salirse ahí del cuento. De la forma acomodada, Mateo 28, versículo 19. Por tanto vayan y hagan cristianos de todas las naciones, entregándoles el plan de salvación, declaración de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Esa es la forma, lo que está en la Biblia y así. Pero miremos realmente cómo es que enseña la Biblia. Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ahí no dice cristianos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Esa palabra enseñándoles es muy importante para nosotros, quienes tenemos el privilegio de liderar humildemente una comunidad cristiana. Esa palabra enseñándoles es para aquellas personas que tenemos esta oportunidad que Dios nos ha dado de orientar a una comunidad cristiana, enseñándoles a obedecer todo, no a que hagamos lo que a nosotros los pastores nos parece que debemos de hacer, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Allí tenemos unas palabras muy claras, enseñándoles. Aquí tenemos unas palabras muy claras. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso lo estamos haciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos una falange, quiere decir esto una falla, que vuelvo y repito, ya para terminar, me disculpa, ¿sí? Pasen al frente, hagan la declaración de fe para que sean salvos y chao. El pastor por un lado y quien recibe el plan de salvación por otro. Pero no se le está enseñando, y es que primero debemos de humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestro pecado, abandonar nuestra mala conducta, y luego ir donde el pastor a que nos bautice en agua, para luego pensar, decir y hacer la declaración de fe. Eso nos está enseñando. Y la pregunta mía es una cosa: ¿están siendo salvos? Primero, no están siendo salvos porque no se es salvo cuando se nace de nuevo, se es salvo cuando se muere. ¿Puedo yo correr el riesgo de hacer lo que dice mi pastor a la forma de él, o voy sobre seguro con el plan de salvación como enseña esta iglesia? No, tampoco, como lo enseña la Biblia. Para ser salvos, proyecto plan de salvación, vida eterna. Esta es la última conferencia de esta temporada con respecto, repito, al plan de salvación, vida eterna. Y me despido diciéndole repetitivamente por cuarta vez: si usted es primera vez que está oyendo esta conferencia, si usted está interesado en vivir una vida eterna al frente de la presencia de nuestro Padre Celestial Jehová, al frente de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el tercer cielo, si se llega a morir ahora, si usted está interesado a vivir deliciosamente, maravillosamente, si usted está deseoso de tener una vida libre de sufrimiento, de engaño, de traición, de calor, de hambre, de deuda, si usted quiere librarse de eso al momento de morirse y pueda ir a la presencia de Cristo Jesús y por hecho a la presencia de nuestro Padre Celestial, usted lo primero que debe de hacer es
postrarse rostro en tierra, arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados, abandonar su mala conducta, ubicar una iglesia cristiana de sana doctrina, decirle al pastor que usted ya está preparado después de haberse humillado, arrepentido, confesar su pecado y empezar a abandonar su mala conducta, decirle al pastor que usted ya está preparado para que por favor lo bautice en aguas. Después de que el pastor lo lleva al río y lo bautice en aguas, usted inmediatamente sale del agua, piensa, dice y hace la declaración de fe. Si no la sabe, nosotros la tenemos a su disposición vía email, vía WhatsApp, solicítela, ahí está nuestra información, atrás en el perdón, en la publicidad de atrás, ¿ya? Y se la damos, se la mandamos sin ningún costo de correo ni de nada, a donde usted quiera la mandamos. Hace la declaración de fe, ya nace de nuevo, ya cuando usted se muera ya es salvo, pero si ha seguido un discipulado en obediencia a Cristo Jesús y a nuestro Padre Celestial. En sus manos, en su voluntad está escoger el camino que lo lleva a la vida eterna o el camino que lo lleva al infierno. Usted decide. Buen día, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Hasta una próxima ocasión, una nueva conferencia que tendremos la oportunidad cada 8 días, si Dios nos lo permite, sin duda alguna, de estar exponiéndole la verdad y nada más que la verdad. Juan 8, 31 y 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Buen día, muchas gracias.